¿por qué Occidente está tan terco en Ucrania? Porque para ellos saben, huelen su caída, saben que están en caída libre. China ya se les escapó en desarrollo económico, comercial, industrial. Ya se fue China. En inteligencia artificial, en robótica de segunda generación, en computación cuántica, China ya se les fue. Ya se les adelantó en inteligencia, digamos, Internet de las cosas en todo sentido. Entonces, la única manera que ellos creen que pueden detener a China es dejarla, digamos, sola. Entonces dicen, bueno, si conseguimos desplomar a Rusia, entonces China se va a ver en solitario contra nosotros, contra la pandilla. Entonces vamos a poderle volver a imponer la diplomacia en las cañoneras, bueno, como en los 1800. La única manera de someter a China era de manera indirecta, arruinando, colapsando a su único aliado militar importante como lo es Rusia. Entonces ahí van provocando una guerra de desgaste contra Rusia, ampliando la OTAN a tal punto que obligaron a Rusia a reaccionar en Ucrania. Y el resto es historia. Ya sabemos cómo todo el conflicto que ha venido. Pero para sorpresa de ellos, Rusia no solo no ha colapsado como en los 90, sino además está ganando la guerra. Y esto ha generado la histeria del occidente colectivo, que están amenazando con escalar más y cada vez más la guerra, ya descaradamente. Se quitaron todas las máscaras, enviando armas, soldados directamente, inclusive autorizando ataques a territorio ruso, es decir, una proliferación del comercio ilegal de armas, una proliferación de nuevos conflictos proxies, es decir, ya tenemos a Occidente enfrentado con Rusia en Ucrania, tenemos a Occidente enfrentado con el aliado ruso Irán en Gaza. ¿Dónde será el próximo conflicto proxy? ¿Quién será la próxima víctima? Eso es lo que está por verse, pero es evidente que va a ocurrir eso. ¿Recibirán los hutíes un misil hipersónico para hundirse un portaaviones estadounidense? ¿Recibirán los terroristas islámicos en Europa y en Estados Unidos armas para generar nuevos atentados terroristas en ciudades? En noviembre de 1806, Napoleón decreta el bloqueo continental contra la Gran Bretaña en un intento de arruinarla económica y financieramente al cerrarle el mercado europeo a los productos ingleses. Dicha estrategia fracasó estrepitosamente y obligó a Napoleón a escalar el conflicto y llegando él a la conclusión que la única manera de forzar a la Gran Bretaña a hacer la paz era privarla de su único aliado militar continental importante como era la Rusia zarista, a la cual invade en 1812 con los resultados catastróficos que todos ya sabemos. Muchas décadas después, la Alemania nazi, en plena expansión militar, que había derrotado a Francia en una campaña relámpago en mayo de 1940 y había expulsado a los ingleses en Dunkerque y había sometido a un castigo de batalla aérea a la Gran Bretaña, llega al mismo dilema. ¿Cómo hacemos para someter a la Gran Bretaña a que pida la? Entonces dicen, bueno, vamos a privarla de su único aliado continental importante como es la Unión Soviética y deciden invadirla en junio de 1941 con los resultados catastróficos que todos ya conocen. Curiosamente, muchas décadas después, Occidente, que desde marzo del 2018, en pleno gobierno de Trump, decretó una guerra comercial arancelaria, de chips, tecnológica, contra la China comunista, ultracapitalista, se ve ante el mismo dilema, ante el fracaso de estas políticas proteccionistas, ante el hecho de que China ya lo superó tecnológica, comercial e industrialmente. Digamos, están pensando que la única manera de forzar a China a someterse a los dictados de Occidente es derrotar a su único aliado militar importante como es la Rusia de Putin. Y por eso han provocado desde hace 2 años una guerra de desgaste contra Rusia a través de Ucrania con el ánimo de debilitarla y forzar a los chinos a someterse. Y todos ya sabemos cómo va esta guerra, ¿no? La alianza de OTAN no ha podido contra Rusia hasta ahora. Y cabe la pregunta, ¿por qué razón la OTAN ha cometido los mismos errores que Hitler y Napoleón y está, digamos, con los mismos libretos y las mismas conclusiones? ¿Será cierto que si Rusia cae, China será sometida por Occidente? En este video vamos a analizar justamente todas estas movidas geopolíticas y vamos a ver por qué razón podemos afirmar que aunque cayera Rusia, China no va a poder ser sometida porque ya lo superó en todos los ámbitos. Quédate y te cuento más. Bueno, primero vamos a revisar el capítulo de Napoleón. ¿Por qué razón Napoleón, digamos, decide hacer un bloqueo continental contra la Gran Bretaña? Esto es importante entenderlo porque las guerras no solo se ganan con batallas, principalmente las guerras son esfuerzos productivos, esfuerzos logísticos. Entonces la Gran Bretaña venía generando coaliciones contra Napoleón desde hacía muchos años atrás. Era quien generaba, digamos, la inestabilidad en la Europa dominada por Francia y era una piedra en el zapato de Napoleón. Lamentablemente para Napoleón, Gran Bretaña tenía un poder naval incontestable, había destrozado la flota francesa en Abukir. Y entonces Napoleón, que tenía toda la fuerza terrestre, militar, pensó usar ese poder, esa capacidad, ese alcance de sus invasiones para poder cerrar los mercados europeos a Gran Bretaña. En el papel, el plan era bueno. El problema era de que la industria francesa no podía suplir los productos manufacturados ingleses con la misma calidad y los mismos costos que lo hacían los ingleses. Recordemos que Gran Bretaña ya había entrado en la primera revolución industrial unas décadas antes, por lo tanto tenía una competitividad mucho mayor que Francia.
Entonces, tanto Rusia, Portugal y otros países como la propia Holanda no cumplieron, no acataron ese bloqueo porque pues, era perjudicial para sus propios intereses. Y esto obviamente obligó a Napoleón a entender que esa política era un fracaso y que la única manera de evitar su caída, su inexorable caída, era la vía militar. Entonces él piensa y dice, bueno, si Gran Bretaña pierde a su único aliado importante como lo es la Rusia zarista, se verá obligada a pedirme la paz. Entonces decide invadir Rusia en una campaña, digamos, de verano, invade Rusia en junio de 1812, pero digamos que comete varios errores, ¿no?, que la condenan al fracaso, entre ellos sobre todo el no haber ido preparado para el inclemente clima y no haber podido compensar la política de tierra arrasada que le decretaron los rusos. Y entonces ahí tenemos la conclusión de que Napoleón se equivocó en hacer un ataque indirecto. Quizás hubiera sido mucho más productivo formar una alianza naval más grande y compartir las riquezas del imperio en lugar del despotismo que lo caracterizaba. Pero bueno, eso es otra historia. Muchos creen que los nazis invadieron a la Unión Soviética básicamente por cuestiones ideológicas, ¿no? La lucha contra el comunismo, por una cuestión de repente de espacio vital, ¿no? El famoso Lebensraum, pero nada es más alejado de la realidad. Realmente los nazis, Hitler, tenían en mente que la expansión de Alemania en Europa, el dominio continental de Alemania en Europa, generaría más temprano que tarde una guerra intercontinental con los Estados Unidos. Y cuando estamos hablando del año de 1940, luego de derrotar a Francia, expulsar a los ingleses en Dunkerque, Hitler se ve ante el dilema muy parecido al de Napoleón. ¿Cómo logro que Gran Bretaña se doblegue? Y entonces, ante la carencia de medios navales, Hitler había descuidado los medios navales, no tenía fuerza naval. Entonces se le ocurre que podían someter a Gran Bretaña a través de ataques aéreos. Entonces la poderosa Luftwaffe empieza a atacar a Gran Bretaña, pero lamentablemente para ellos fue un fracaso completo. Fue un fracaso completo principalmente porque los ingleses ya habían desarrollado el radar, con lo cual ellos estaban pues obviamente alertados por dónde venían las escuadrillas y pudieron planificar muy bien la defensa. Entonces, ante el fracaso de la campaña aérea, Hitler decide que antes que los Estados Unidos intervengan en Europa y desplieguen todo su poder como lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial, tenían que privar a Gran Bretaña de su aliado continental que era la Unión Soviética, sobre todo porque pues tenía ese riesgo en la espalda, en la retaguardia alemana. Y pues lógicamente los alemanes, tan soberbios como eran los nazis, supusieron que iba a ser una campaña corta, 4 meses, pleno verano, no pasa nada. Graso error. Desconocían las capacidades de la Unión Soviética y fue un desastre militar completo, ¿no?, que fue prácticamente el inicio de la caída de los nazis. Esto fue lo que realmente ocurrió. Entonces el error fue un error de diagnóstico. Realmente no supieron integrar a la Unión Soviética a una alianza continental. Imagínate, de hecho se intentó, ¿no? Digamos que Alemania intenta ofrecer a Molotov un acuerdo en el cual la Unión Soviética se expanda hacia Asia a expensas del Imperio Británico. Pero como la Unión Soviética no acepta eso y está con la idea de una expansión en Europa a través de los Balcanes, los Bálticos, Escandinavia, Alemania decide declararle la guerra a la Unión Soviética. Como digo, el error fue no haber integrado más bien a la Unión Soviética en un eje fascista junto con Japón y Italia y derrotar a los angloamericanos. Pero realmente pues, fue una torpeza total. Inclusive los nazis, con la brutalidad que los caracterizaba en su maltrato a las poblaciones dominadas, generaron tal antipatía y tal odio, tal rencor por los maltratos, que prácticamente toda la población rusa, a pesar que les caía mal Stalin, se plegaron a apoyar a Stalin. Entonces, para que veamos los errores, pero realmente fue un error muy craso de diagnóstico sobre cómo derrotar a la Gran Bretaña. En marzo del 2018, en pleno gobierno de Trump, él anuncia una serie de medidas restrictivas al comercio entre Estados Unidos y China, aduciendo que la balanza comercial era deficitaria, perjudicaba a los Estados Unidos y que por lo tanto la única manera de compensarla y equilibrarla era con medidas restrictivas, arancelarias para reducir, digamos, las ganancias chinas. Ya sabemos lo que vino después, una guerra feroz contra Huawei, al punto que le detuvieron a una alta ejecutiva en Canadá, luego, digamos, la persecución contra la propia Huawei, luego también ahora último contra TikTok, luego las restricciones a las tecnológicas chinas con el acceso a los chips, digamos, toda una serie de restricciones y lo más actual, la imposición de aranceles del 100%, repito, 100%
a los coches eléctricos chinos de la marca BYD principalmente, en una admisión grosera de que realmente Occidente ha perdido la carrera tecnológica, industrial y comercial. Y a pesar de eso, las tecnológicas chinas, aparte de las que he citado, ZTE, Xiaomi, Didi, etcétera, Alibaba, Shein, están dominando los mercados en el mundo, incluyendo los de Occidente. Entonces Occidente cada vez se cierra más en su castillo, está cometiendo el mismo síndrome que yo llamo el síndrome de la dinastía Ming, el síndrome de la dinastía Qing en China, ¿no? En el siglo XIX, ante el avance de las potencias europeas en plena revolución industrial, no se le ocurrió mejor idea que cerrar fronteras, encerrarse en su caparazón y el resto es historia, ¿no? Guerra del opio, guerra de los boxers y siglo de la humillación para China. Entonces Estados Unidos y compañía, al verse superados por China, principalmente, ahora no se les ocurrió mejor idea que dicen, bueno, ¿cómo podemos forzar a China a que se someta a nuestros designios, a nuestros intereses, como lo hizo Japón en los 80 con los acuerdos de Plaza? Cuando Japón ya estaba superando a Estados Unidos, le dieron su estate quieto y le aplicaron el, tú eres mi aliado, quiero que estés bien, pero nunca mejor que yo. Entonces cuando me vas a superar, espérame ahí, hasta ahí. Lo mismo que le han aplicado a Alemania al volarle sus gasoductos Nord Stream, ¿no? O sea, cuando ya Alemania estaba despuntando, no, espérame, hasta ahí nomás. Entonces llegaron a la conclusión que la única manera de someter a China era de manera indirecta, arruinando, colapsando a su único aliado militar importante como lo es Rusia. Entonces ahí van provocando una guerra de desgaste contra Rusia, ampliando la OTAN a tal punto que obligaron a Rusia a reaccionar en Ucrania. Y el resto es historia. Ya sabemos cómo todo el conflicto que ha venido. Pero para sorpresa de ellos, Rusia no solo no ha colapsado como en los 90, sino además está ganando la guerra. Y esto ha generado la histeria del occidente colectivo, que están amenazando con escalar más y cada vez más la guerra, ya descaradamente. Se quitaron todas las máscaras, enviando armas, soldados directamente, inclusive autorizando ataques a territorio ruso, etcétera, ¿no? En una muestra total de desesperación. Y es que realmente el fantasma de Hitler y Napoleón se metió en las instalaciones de la OTAN y ahí van ellos repitiendo los mismos argumentos, la misma soberbia, los mismos errores y van a tener los mismos resultados. Ahora, un aspecto curioso, ¿no? Porque Rusia, cuando en lugar de guerrear se dedicó a comerciar y desarrolló sendos relaciones comerciales, sobre todo con Alemania y varios países más de Europa, y se convirtió en el principal exportador de energía a Europa, fue una época dorada para Rusia. Es decir, ganaba mucho dinero que le permitió modernizar sus fuerzas armadas, que la economía rusa estuviera en auge, etc. Pero luego, a las provocaciones de la OTAN, Rusia pisa el palito, ¿no? O sea, acepta el desafío, acepta la provocación y se enzarza en una guerra que, si bien es cierto es existencial para Rusia, la tiene muy distraída. ¿A qué me refiero? A Rusia le saldría más conveniente jugársela por Asia. Es decir, en lugar de haber hecho los Nord Stream Alemania y todo eso, hubiera reforzado más bien sus gasoductos hacia China, hacia India. El motor económico del mundo está en Asia y Rusia es euroasiático. Lo que pasa es que la élite rusa, y Putin incluido, son eurocéntricos. Siempre se han considerado europeos, como lo fue Pedro el Grande al crear San Petersburgo, ¿no? Vincularse siempre con Europa. Entonces está cometiendo el mismo error de Stalin, ¿no? Si Stalin hubiese aceptado la propuesta de Hitler de, en lugar de expandirse por los Balcanes, por Europa y chocar con Alemania en la guerra terrible que sufrieron ambos en la Segunda Guerra Mundial, hubiera aceptado expandirse hacia Asia a expensas del Imperio Británico, no habrían pasado todas las penurias que pasaron y hubieran cogobernado con los alemanes. Y en este momento Rusia, en lugar de dedicarse a comerciar como lo hace China, India, se ha dejado ganar por ese gen europeo pleitista. Y porque valga en verdad, esta guerra en Ucrania, aunque Rusia ganara la guerra, van a salir arruinados toda Europa, Rusia incluida, por todo el desgaste de materiales, financieros y humanos, ¿no? Demográficamente es un desastre para Rusia, sobre todo para Ucrania. Entonces, lamentablemente es una característica, ¿no? que tal vez Rusia no la ha tomado en cuenta y que quizás si lo corrigiera en las décadas que vienen, tendría una nueva época dorada, así como fue el gran exportador de energía de Europa, podría ser el gran exportador de energía hacia China y hacia India. Pero bueno, habrá que ver cómo se evolucionan estos sucesos. ¿Qué pasaría si Europa y Rusia hicieran las paces? Vamos a jugar un poco con ese escenario. Imaginemos que realizan negociaciones directas, Europa con Rusia, y deciden que ya estuvo bueno, vamos a declarar Ucrania territorio de paz, neutral, se regresan a la frontera, se desarma Ucrania, y Europa y Rusia regresan al statu quo anterior a la guerra en Ucrania. Es más, visionariamente invitan a Rusia a la Unión Europea. No la aíslan, sino la invitan, la integran. ¿Te imaginas una Unión Europea empoderada con la adhesión de Rusia? Es decir, con ese paraguas nuclear que le da Rusia, con esa gran capacidad militar que le daría Rusia, con esos recursos naturales, sobre todo energéticos, que Rusia le puede ofrecer a Europa a bajos costos. Una Europa con
con una industria muy desarrollada, con un mercado de consumo de altísimo nivel, sería la pesadilla para los angloamericanos y para los propios chinos, ¿no? O sea, ese es el escenario más positivo y más provechoso para Europa. Pero lamentablemente el gen belicista que tiene Europa le gana, lo llevan en la sangre, no saben vivir en paz y los políticos europeos están siendo tontos útiles de intereses extranjeros, porque los únicos ganadores de esta guerra son los angloamericanos y los chinos. Y si esto sigue escalando y se convierte en un conflicto europeo de mayor escala, incluido ataques nucleares, la principal víctima de los destrozos va a volver a ser Europa. Europa está coqueteando con su propia autodestrucción una vez más. Bueno, ahora analicemos por qué razón Europa está, Occidente sobre todo, está tan belicista, digamos, tan desatado en sus agresiones militares. ¿Por qué razón? ¿Por qué están tan tercos con Ucrania? A ver, para Rusia se entiende que Rusia tenga que estar terca en Ucrania porque es una guerra existencial, es una guerra en su frontera. Es como que Estados Unidos se dé el lujo de perder una guerra contra una alianza extranjera en México. Eso no lo va a permitir bajo ningún motivo los estadounidenses, ¿cierto? Entonces, se entiende que Rusia esté terca por ese motivo. Ahora, ¿por qué Occidente está tan terco en Ucrania? Porque para ellos huelen su caída, saben que están en caída libre. China ya se les escapó en desarrollo económico, comercial, industrial. Ya se fue China. En inteligencia artificial, en robótica de segunda generación, en computación cuántica, China ya se les fue. Ya se les adelantó en inteligencia, digamos, Internet de las cosas, en todo sentido. Entonces, la única manera que ellos creen que pueden detener a China es dejarla, digamos, sola. Entonces dicen, bueno, si conseguimos desplomar a Rusia, entonces China se va a ver en solitario contra nosotros, contra la pandilla. Entonces vamos a poderle volver a imponer la diplomacia en las cañoneras, pues, ¿no? Como en los 1800. Le vamos a poder imponer los tratados desiguales, ¿no? Otro siglo de la humillación, como lo hicimos con Japón en los tratados del Plaza en los 80, igualito, ¿no? De que China, hasta aquí llegaste, ya estuvo, basta, bájale, porque acá mandamos nosotros a Never Forever. Eso es lo que quieren, eso es lo que piensan equivocadamente. Y por eso no les importa escalar, coquetear con la destrucción nuclear, no les importa nada. Ahorita están locos realmente. Entonces, esa es una situación muy peligrosa, y en cierto modo, de repente se puede hasta entender que ellos no quieran ceder la estafeta de poder al nuevo hegemón que es China de manera pacífica. Esto no ha ocurrido nunca. La trampa de Tucídides siempre se cumple y lamentablemente esto solo anuncia tempestades para nuestro planeta. ¿Y cuáles son los últimos acontecimientos de toda esta guerra de desgaste? Es el escalamiento total, ¿no? Es decir, Estados Unidos y Europa ya autorizaron a los ucranianos a usar las armas occidentales atacando territorio directamente ruso. Y esto abre la caja de Pandora, porque Rusia ya anunció que va a responder simétricamente. Es decir, ahí donde hay un enemigo de Occidente, así sea un terrorista, va a recibir armas rusas para atacar a Occidente, para que saboree un poco de su propia medicina. Pues sí, es lo que va a pasar. Es decir, una proliferación del comercio ilegal de armas, una proliferación de nuevos conflictos proxies. Es decir, ya tenemos a Occidente enfrentado con Rusia en Ucrania. Tenemos a Occidente enfrentado con el aliado ruso Irán en Gaza. ¿Dónde será el próximo conflicto proxy? ¿Quién será la próxima víctima? Eso es lo que está por verse, pero es evidente que va a ocurrir eso. ¿Recibirán los hutíes un misil hipersónico para hundirse un portaaviones estadounidense? ¿Recibirán los terroristas islámicos en Europa y en Estados Unidos armas para generar nuevos atentados terroristas en ciudades? Esto es la caja de Pandora y lamentablemente hay una tremenda irresponsabilidad. Debería haber más, digamos, una realpolitik, un realismo en el terreno. Es decir, como pasó en la guerra de Corea, ¿no? Es decir, una división del territorio y ya está, zona rusa, zona occidental y se acabó. Listo. Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, pero la verdad no son buenos augurios para nuestros países. ¿Qué conclusión podemos sacar para Latinoamérica, ¿no? Realmente, ¿cuál ha sido el caso ucraniano? Vamos a poner un caso hipotético para que lo podamos entender mejor. Imagínate un caso hipotético de un país latinoamericano que podría ser México, por ejemplo, porque tiene frontera con Estados Unidos, donde gana las elecciones o entra un nuevo gobierno ferozmente antiestadounidense, pero ferozmente antiestadounidense, y prorruso a morir, y le pide a Rusia firmar un tratado militar de defensa mutua, que le manden armas rusas, es más, que le manden misiles nucleares al territorio mexicano. Y encima este gobierno antiestadounidense empieza a atacar a ciudadanos estadounidenses en cierta región de México. Honestamente, ¿cómo crees que reaccionaría Estados Unidos? ¿Crees que lo permitiría? ¿O al primer intento o al primer discurso antiestadounidense no intervendría? Honestamente, pensemos en eso. Y lo mismo se aplica a cualquier país de Latinoamérica. Entonces, el peligro de que nosotros en Latinoamérica permitamos que lleguen al poder gentes radicales, ferozmente
prorrusos o proestadounidenses o ferozmente antirrusos o antiestadounidenses, es receta para los problemas, porque van a generar que ese país latinoamericano se convierta en escenario de la lucha entre estas potencias y el país queda arruinado. ¿Eso es lo que queremos? Entonces entendamos los peligros de la polarización y dejemos de comprar esos cuentos de batalla cultural y tantas estupideces que andan diciendo los de izquierda y derecha, que no son más que marionetas, borregos vergonzosos de estas potencias extranjeras y nunca piensan en los intereses de nuestro continente. Muy bien, mis queridos amigos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. La historia no se repite, pero rima, ¿cierto? Y curiosamente tenemos casos históricos muy semejantes en los errores que cometieron Hitler, Napoleón y en este momento está cometiendo la OTAN. Esa idea tan ilusa de pensar que para derrotar a una potencia rival que te está superando, hay que derrotar a un aliado militar de esa potencia. Curiosamente, ese aliado siempre ha sido Rusia. Y en los tres casos, en los dos anteriores y en el actual, Rusia está venciendo la guerra, contra todos los pronósticos. Esto nos dice mucho. Esto nos dice mucho de la soberbia y de la, digamos, arrogancia de los líderes que creen fácil vencer a un gigante como Rusia. Craso error. Siempre la han subestimado y siempre se topan contra pared. Occidente está más belicista que nunca, producto de que los chinos, que es la potencia, la nueva potencia hegemónica, los ha superado en todo sentido, tecnológica, comercial e industrialmente. Esto generó una guerra comercial arancelaria desde el 2018, la cual China ha podido sobresalir a pesar de todas esas sanciones. El último capítulo de esto ha sido aranceles del 100% contra los vehículos eléctricos chinos. ¿Quién diría los adalides del libre comercio, como ha sido Occidente, ahora se dedican a entorpecer el libre comercio y ser más proteccionistas que los antiguos países comunistas? Ironías del destino. ¿Y qué peligros tenemos para Latinoamérica en todo esto? Ya hemos visto el daño que le hace a un país un gobierno dirigido por fanáticos rabiosamente antipotencia hegemónica. Es decir, Ucrania se compró el pleito ajeno contra Rusia y está pagando las consecuencias de dejarse manipular por la potencia rival que es Estados Unidos. Si Latinoamérica cometemos el error de elegir presidentes, gobiernos extremistas, polarizantes, ese es el destino asiago que nos corresponde. Podemos convertirnos en territorio de disputa entre Estados Unidos y Rusia. Recuerden que Rusia ya anunció que va a armar a todos los enemigos de Estados Unidos. Entonces habrá una nueva Ucrania en Latinoamérica muy pronto. Es altamente probable, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer para impedir todo esto? No hagamos eco a estos locos de izquierda y derecha, estos vasallos de potencias extranjeras. Empecemos a construir una tercera vía, una vía de centro, modernizante, reformista, con anticorrupción, con ética, con meritocracia, con pragmatismo. Eso es lo que necesitamos para que nuestra Latinoamérica no sea carne de cañón. Aprendamos de la India, de Turquía, de Brasil y de la propia Arabia Saudita, que a pesar de que son aliados de Estados Unidos o Rusia, no dejan de comerciar con los otros bandos. No se compran pleitos ajenos y así prosperan en paz. Aprendamos mucho de ellos. Sí se puede, mi querido amigo. Muy bien, entonces ahora espero turno para ti, espero tus comentarios en la caja de abajo, ya sea que estés de acuerdo o en desacuerdo conmigo, no pasa nada. Te mando un gran abrazo de hermano. Y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y nacionalismo para ser grandes. Hasta la próxima.